Señor, tenemos algunos minutos para la palabra. Trajo su Biblia, ¿verdad? Amén. El tema de esta mañana se llama la verdadera guerra espiritual. ¿Ha oído hablar de guerra espiritual? ¿Cuántos alguna vez han estado en guerra espiritual? Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual. Yo no voy a explicar a la luz de la palabra lo que es la verdadera guerra espiritual, porque es necesario que sepamos algunas cosas al respecto. Estamos en Hebreos capítulo 2. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Allí vamos a continuar nuestro estudio de todos los domingos en la mañana, porque esta carta es fundamental para la iglesia. Hebreos capítulo 2. Vimos la semana pasada que, y hemos estado viendo que el autor de la carta a los Hebreos ha estado poniendo en evidencia que Jesús es superior a los profetas, superior a los ángeles. Pero la semana pasada vimos como el escritor en un minuto hace un paréntesis con respecto al tema que está tratando. Y ese paréntesis para explicar de que si descuidamos el mensaje de Dios a través de Cristo, podemos llegar a terminar quedando sin rumbo. Y explicábamos la semana pasada, a la luz de una interpretación seria, que no está hablando de salvación como algunos creen, que no está diciendo aquí que la salvación se puede llegar a perder, sino está diciendo que un salvo puede quedar a la deriva sin saber exactamente cuál es su rumbo, a pesar de que es salvo, si no ponemos atención al mensaje. Eso lo explicamos la semana pasada. Si usted quiere revisar eso, si por alguna razón no pudo estar el domingo pasado, o estaba aquí pero no me escuchó, puede ir a YouTube, buscar Pastor Miguel Orellana y va a encontrarse con ese tema que se llama Tu salvación está segura. Luego de hacer ese paréntesis, el autor de la carta a los Hebreos continúa con la idea de dejar claro que Jesús es superior a los ángeles. Capítulo 2, verso 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles al mundo venidero del que estamos hablando. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Yo quisiera detenerme inmediatamente allí para aclarar un punto que es importante, que tiene que ver con escatología. Diga escatología. Escatología es la ciencia teológica que habla o enseña respecto a los tiempos finales, a los acontecimientos de los tiempos finales. En la escatología se estudia todos aquellos fenómenos, acontecimientos históricos y proféticos que tienen que ver con el tiempo final. Una de las grandes confusiones que hay al mirar la escatología bíblica es pensar que todo lo que tiene que ver con tiempos finales son cosas que algún día van a ocurrir. Craso error. Un alto porcentaje de las cosas que tienen que ver con los tiempos finales ya ocurrieron. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. Porque los tiempos finales comienzan en la cruz del Calvario. Para los judíos, el tiempo final era la venida del Mesías, y el Mesías vino. Por eso que el escritor dice, no quedó en manos de los ángeles el dominio del mundo venidero del cual estamos hablando, porque el mundo venidero es el que estaba viviendo en ese minuto el escritor. Hermano, todo lo que tiene que ver con la Biblia, todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad, todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre, tiene como punto central la cruz del Calvario. ¿Me está escuchando? Antes de la cruz, Dios tenía un pacto con un pueblo llamado Israel, y en ese pacto consistía en crear un plan para redimir al hombre. La cruz es el cumplimiento del plan por el cual Dios redime al hombre, y en esa cruz Dios establece un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de fe. Desde ese minuto comienzan los tiempos finales. Por eso que en esta iglesia enseñamos que no nos debemos preocupar tanto de los detalles de la venida de Cristo, sino debemos estar preocupados de confiar que cuando Él venga nos vamos con Él. No digo que no sea importante saber ciertos detalles, importante investigar. A mí me encanta la investigación bíblica. Sin embargo,
Si viene mañana, si viene esta noche, si viene un año más, a mí lo único que me interesa es que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que cuando Él venga me voy con Él. ¿Cuántos se van con Él acá? Amén. Ok. Así que quede claro que los tiempos finales de los que está hablando el escritor de Hebreos son los tiempos que estamos viviendo hoy. De hecho, el apóstol Pablo usa la palabra postreros tiempos y dice, en los postreros días, dice Pablo, habrán hombres amadores de sí mismos, que hablarán de piedad, pero que no sabrán su eficacia. Y eso lo vemos todos los días. O sea, no hay que esperar en el futuro. Creo que me gustaría aclarar también este detalle, solo anótelo para que lo tenga como referencia. Creo que una de las grandes confusiones que tenemos hoy día cuando leemos la Biblia es de que generalmente el concepto apocalipsis para nosotros es algo que va a ocurrir. Siempre que vemos la palabra apocalipsis, no solo en la Biblia, sino en la televisión, en las noticias, en las revistas, en los periódicos, siempre apocalipsis lo relacionan con catástrofe, acontecimientos climatológicos graves, crisis, tiempos finales. Entonces cuando dan una noticia dice hubo un terremoto en tal ciudad y fue algo apocalíptico. El problema es que la palabra apocalipsis no significa tiempo final, la palabra apocalipsis significa revelación. ¿Por qué la asociamos con eso? No sé. Pero la palabra apocalipsis significa revelación y lo único que hace el libro de Apocalipsis es revelarnos acontecimientos con respecto a la venida del Señor. ¿Está conmigo, familia? Amén. Si usted, ojo, piojo, con lo que lee, con lo que escucha, de eso viene hablando el escritor. Pongamos atención al mensaje. Es necesario que pongamos atención al mensaje. Y entonces es interesante como el escritor de Hebreos cita un salmo. Esto a mí me confirma, esto a mí en lo personal me confirma que lo más probable es que el escritor de Hebreos haya sido Bernabé. Porque los músicos del santuario en el culto del antiguo pacto tenían que ser levitas, y Bernabé era levita. Y hasta aquí, todos los pasajes del Antiguo Testamento que el escritor de Hebreos ha usado tienen que ver con el himnario judío. Todos los pasajes que he citado tienen que ver con los salmos, que son canciones que es la lírica judía con la que se alababa al Señor. Dicho sea de paso, no todos los salmos que están en la Biblia son del rey David. Ojo con eso, que hay gente que piensa que todos los salmos de la Biblia son de David. En realidad no lo son. Si quieres saber quiénes más compusieron salmos, el jueves vaya a la casa del hermano Eddie, él se los va a explicar, él lo sabe. Ok. Pero es importante que vea lo siguiente, versículo 6. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, está citando el salmo de forma indirecta, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, todo lo sometiste a su dominio. ¿Alguien sabe acá a qué salmo se refiere? ¿Alguien sabe acá qué salmo está citando el escritor de Hebreos? Muévase conmigo al Salmo 8, por favor. Muévase conmigo al Salmo 8 y usted verá que este es el salmo que el escritor de Hebreos está citando. Salmo 8, ¿lo tiene? Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos y por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Ojo acá. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, mira la pregunta que se hace el salmista David. Es el salmista David el que escribe este salmo. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menor que un Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra y lo entronizaste sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio, todo. Todas las ovejas, los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
grande es el Señor. Pero es increíble que hay que tomar en cuenta que el Salmo 8 es una expresión de la gloria del hombre. Ojo con eso. El Salmo 8 es una expresión de la gloria que el hombre tuvo en algún minuto de su existencia. En realidad el salmista David no está mirando al hombre como el hombre caído. Lo que está haciendo el salmista David aquí es mirar a Adán. ¿Me está escuchando, familia? Es de Adán al que hace referencia en el Salmo 8. Oh Señor, todo lo que creaste, Señor, todo lo pusiste bajo el dominio del hombre, todo lo pusiste bajo su autoridad. Tú le dijiste al hombre que se enseñoreara de todo. Eso ocurrió en el Génesis. ¿Cuántos han leído eso alguna vez? Dios creó al hombre, creó a su mujer, lo que se convertiría en su ayuda idónea, y luego le dice al hombre: todas las cosas que están aquí están bajo tu dominio. Sojuzga, enseñoréate, actúa como un pequeño Dios sobre la creación. Ese era el proyecto original, ese era el plan original. Lamentablemente, todos sabemos la historia. Adán falló. Adán falló. Y antes de ir de lleno a lo que es esta famosa guerra espiritual que hacemos tanto énfasis, de repente me quisiera tomarme un minuto para explicarle un problema que hay en las traducciones, que yo sé que ustedes ya tienen que haberlo notado. El escritor de Hebreo dice que hizo al hombre poco menor que los ángeles, ¿verdad? Y en cambio el Salmo 8 dice: hiciste al hombre poco menor que un Dios. ¿Por qué existe esa contradicción? Porque existe esa contradicción. Estos días tuve una agarrada de greña con unos embriones de teólogos en Facebook, que por ahí uno dijo: la Biblia se contradice. Casi me lo comí, me lo quería. Ay, me lo hubiera querido tener cerca para estrangularlo. En el nombre del Señor. Hay una explicación técnica, necesito que la sepan, no quiero que mañana le cuenten un cuento. Esto lo están viendo en bibliografía, ustedes, los que están yendo los jueves, por eso yo sé que ustedes se van a entender más clarito el tema. Entre Malaquías y Mateo hay un periodo que se llama periodo de silencio, que dura 400 años aproximadamente. ¿Está acá? Se llama periodo de silencio porque en ese tiempo no hubo revelación, no hubo profecía, no hubieron sueños, no hubieron visiones, Dios no habló. 400 años en que Dios no dijo nada, no hizo nada, estuvo quieto. Durante ese periodo, casi a la mitad del periodo, un poco menos de la mitad del periodo, un gran emperador llamado Alejandro Magno, emperador y dueño de un imperio gigantesco llamado Grecia, toma el control del mundo civilizado, incluyendo a Israel. Al llegar a Israel, usó la misma política Alejandro Magno que usaba en todos los lugares. Trajo su cultura, trajo su enseñanza, trajo su idioma, trajo su filosofía, trajo su ciencia y sus artes y lo metió en Israel. Al cabo de algunos años, aproximadamente 80, 100 años, los jóvenes judíos ya no hablaban hebreo, hablaban griego. El hebreo solo se hablaba en las casas maternas, como lo que ocurre hoy día. Déjeme poner un ejemplo práctico. Yo llegué a este país hablando español y hasta el día de hoy, gracias a Dios, solo hablo español. Lo más que digo es thank you, God bless you. Mis hijos llegaron junto conmigo siendo muy niños y ellos hablan español e inglés. Y mis nietos hablan prácticamente solo inglés. ¿Está acá? Eso ocurrió cuando Alejandro Magno metió su cultura en Israel. Los jóvenes hebreos terminaron hablando nada de hebreo, no sabían nada de hebreo. Pero la ley de Moisés decía que a los 12 años un muchacho debía ser llevado a la sinagoga para estudiar la ley y para compartir la ley. A los 12 años un varoncito judío debía entrar a la sinagoga. El problema es que los niños entraban a la sinagoga y se aburrían
porque se leía la ley en hebreo y ellos no entendían lo que se estaba diciendo. Entonces, en un minuto de la historia, 72 rabinos judíos se fueron hasta Alejandría, capital del imperio griego en ese minuto, entraron a la gigantesca biblioteca que tenía Alejandro Magno, tomaron algunos rollos del hebreo más cercano que tenían y tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego. Para que sus hijos no se alejaran de la palabra de Dios, tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego, y eso se conoce como la Septuaginta, porque fue traducida por 72 judíos. Versión de los 70. Y quiero que sepa, y diga, amigo mío, que me está escuchando, que Jesús usó esa versión cuando estuvo en la tierra. No existía otra. Así que ni Jesús usó el original bíblico, usó una versión de la Biblia. La primera versión en griego. Cuando el salmista David escribió el Salmo 8, lo escribió en hebreo. ¿Está acá? Lo escribió en hebreo. Y él dijo, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y él dijo, el hombre para que lo hiciste. Lo hiciste un poco menor que el ojín. Si hablo hebreo también. ¿Usted sabía que yo hablo hebreo? Yo hablo más lengua que todos ustedes. Yo no puedo bendecir en hebreo a ustedes. Baruch Hashem Adonai. ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo? Ahora no me pregunte qué significa porque no sé, me lo aprendí. Cuando David escribe el Salmo 8, lo escribe en hebreo, el original hebreo, y dice, ¿quién es el hombre para que le visites y el hijo del hombre para que tengas de memoria? Lo hiciste un poco menor que el Ohim, y el Ohim es la forma más corriente de referirse a Dios. Es la forma más popular de referirse a Dios. Hay otras formas mucho más sacras, entre ellas Adonai, que significa Él es el Señor. Que esa no la podía decir cualquiera. Solo se usaba en el culto judío. Yahvé, Rafa, Nisi, el Cancana. Hay una cantidad, Dios tiene una cantidad tremenda de nombres que algún día los vamos a conocer más detenidamente. Cuando estos 72 rabinos judíos llegaron a Alejandría a traducir el Antiguo Testamento al griego, les pareció que era poco serio, les pareció que era un atrevimiento, les pareció que era muy delicado decir en griego que Dios había hecho al hombre poco menor que Dios. No se atrevieron. Y ellos cometen la patudez, la aberración de cambiar la frase y le dicen, lo hiciste poco menor que los ángeles. Pero eso no está en el original, eso solo se dice en la traducción 70. Anteriormente David dijo, lo hiciste poco menor que Dios. Ahora, eso nos da a entender que la carta a los hebreos está siendo traducida de la Septuaginta y no del original hebreo. ¿Les gusta aprender? A mí me gusta enseñar. ¿Cuántos lo alaban a Dios? ¿Cuántos bendicen a su pastor? No tengo que preguntárselo porque como nunca me dicen nada. Así que es esa la razón porque el escritor de Hebreo dice, cita el Salmo usando la frase, lo hiciste poco menor que los ángeles. Por lo menos en la versión Reina Valera aparece traducido así, lo hiciste poco menor que los ángeles. La versión internacional trata de corregir el texto y al tratar de corregirlo dice, lo hiciste poco menor que un Dios. ¿Por qué necesito explicarle estas cosas? Porque quiero que entienda que todo lo que tenemos en las manos son solo versiones bíblicas, que por ser intervenidas por seres humanos tienen falencias. ¿Está acá? Aquí está la palabra de Dios. Esencialmente en la Biblia está la palabra de Dios, pero está traducida por hombres, por lo tanto tiene algunas cosas que hay que revisar, corregir, para poder entender el verdadero sentido del texto y no confundir la interpretación de él. Y ese es el trabajo de un pastor, no es el trabajo de la oveja, es el trabajo del pastor, alimentar correctamente a sus ovejas. Es mi trabajo gastarme horas de descanso frente al computador, estudiando, leyendo, revisando, frente a mis libros, para que usted conozca una buena palabra. Espero que eso algún día les sirva. Amén. Ok, y entonces lo que hace el
salmista David en mirar a Adán en la posición en la que originalmente fue creada para lo que fue hecho, para tener dominio y control de todo. Miren lo que dice el verso 8 de Hebreos capítulo 2. Hebreos 2 capítulo 2 versículo 8 dice: todo lo sometiste a su dominio. ¿A quién? Al hombre. Aquí es donde empiezan las confusiones de algunos, porque creen que aquí se empieza a referir a Cristo. No, todavía está hablando del hombre. Porque el escritor de Hebreos conoce el Salmo, sabe que se refiere al hombre y no puede estar usando ese Salmo para hablar de Cristo. Si Dios puso bajo él, el hombre, todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Y ahí hay gente que dice: no, aquí tiene que estar hablando de Cristo. No, señor. El contexto dice que está hablando del hombre. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Claro, es que lo que pasa es que en la eternidad hay un paréntesis. En la tremenda y gigantesca eternidad de Dios hay un paréntesis. Y el paréntesis, cuando el hombre cae, peca, falla, viene Cristo y lo restaura. Entonces vamos a entender la razón por la cual Cristo vino. ¿Dónde comienza la famosa guerra espiritual? En el huerto del Edén. Porque Dios le dice a Adán: todo lo que hay en el huerto es tuyo, menos este árbol, no lo toques. Si no lo tocas, vivirás. Si lo tocas, mueres. Está hablando de muerte espiritual. Adán, cuando come del fruto, no muere físicamente, solo muere espiritualmente, que es más que suficiente. Desde que Adán muere espiritualmente, toda la raza humana nace espiritualmente muerta. Todos los hombres y mujeres nacemos separados de Dios por culpa del pecado de Adán, del pecado original. Y no hay ningún hombre en este planeta que estuviera en condiciones de restaurar eso. No hay ningún hombre en este planeta que esté en condiciones de restaurar la caída del hombre y la caída de la creación. Yo quiero que entienda algo. Cuando Dios castiga a Adán, también castiga la creación. Porque la creación fue hecha para el hombre. Muévase conmigo a Romanos un minuto. Vaya conmigo un minutito a Romanos, capítulo 8, por favor. Vaya conmigo un minutito a Romanos, capítulo 8. Necesito mostrarle esto a la luz de la palabra. Perdón. Amanecí con sed porque parece que el asado tenía mucha sal. Amén. ¿De verdad le gustó la carne, hermano? ¿La barriga? La adobé con vino. Vino chileno. Es pecado. Verso 18 del capítulo 8. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Repito, de hecho considero que en nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Adán cayó, y desde que Adán cayó, la cosa viene de mal en peor. No importa cuántos esfuerzos hagan los hombres por hacer conciencia ecológica. No importa cuántas campañas haga Greenpeace. No importa cuánto dinero se invierta para salvar a las ballenas. La creación y el hombre, desde que Adán pecó, se han convertido en enemigos. Consciente o inconscientemente, el hombre daña a la creación y la creación ataca al hombre. Es una guerra mortal desde el día que Adán pecó. ¿Cuál fue la sentencia? Ahora la tierra te va a producir cargos. Y hay gente que dice: no, se refería a unas ramitas con espinas. Se estaba refiriendo a que la tierra hoy día iba a causar dolor. Le dice: te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Ahora la cosa se te va a poner difícil, compadre. La tierra se convertirá en tu enemigo. La tierra que yo creé para ti, ahora será tu enemigo. Ese es el concepto en Génesis. Y eso es lo que se está viendo a tiempo de hoy. Romanos 8, verso 19. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios.
porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada. ¿Cuánto lo creen? De la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora, déjeme decir de paso, entre paréntesis, los cristianos deberíamos ser los más ecológicos del mundo. Se supone que aquí vamos a vivir una eternidad. ¿Está acá? Ay, me quedaron mirando con ganas. Hermano, aquí vamos a vivir una eternidad, dice la Biblia. Usted no va para el cielo. Ay, no, yo voy a estar en una nube. Arriba. Hay gente que cree que va a tener un arpa, así todo el día. Alabaré, alabaré, alaba. No sé cuánto han escuchado esa interpretación que dice, vamos a estar... No sé, cuando los músicos, por ejemplo, quieren animar a los hermanos a adorar, le dicen, hermano, no se canse de cantarle al Señor, que vamos a estar una eternidad cantando. ¿Se imaginan qué cosa más aburrida, no? Una eternidad parado frente a un trono. Tú has estado en formación, tú eres teniente y tú has estado en formación. Es terrible estar todo el día formado al sol. Yo también estuve en el ejército, en mi país. Me quedaba grande el casco. Tú cállate. Que a veces de castigo nos tenían todo el día en posición firme al sol. ¿Tú sabes lo que significa estar una eternidad cantando? Alabaré, alabaré, alabaré. No. Este santo libro dice que un día vendremos con él a gobernar esta tierra. Y este santo libro dice que las armas de guerra se convertirán en arados y que un niño apacentará a un buey y a un león al mismo tiempo y que jugarán con la serpiente y las serpientes nunca más serán dañinas porque la tierra volverá a ser lo que fue antes de que Adán pecara. Amén. No estamos entendiendo. No, el Señor está haciendo casita, allá arriba está haciendo casita para que... Yo no veo al Señor de constructor. No me lo imagino como una empresa constructora el Señor de arriba. Empresa constructora Elohim. 1.800 casitas en el cielo. A ver, 8 días. La tierra, toda la creación está sujeta a la frustración. Escúcheme. La tierra no fue sujeta a frustración por el diablo. La tierra no está sujeta a pecado por el diablo, sino por Dios. Los cristianos le hemos dado más énfasis, más autoridad y más atributo al diablo que lo que el diablo realmente tiene. Estos días conversaba con un pastor que está levantando una obra en Chile y me decía, es que este mundo está gobernado por Satanás. Este mundo sigue gobernado por Dios. Mi Dios no ha perdido el control de nada. Amén. Satanás solo hace lo que mi Dios le permite que haga. ¿Se acuerda cuando Dios trabaja en el carácter de Pedro? Jesús le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro. ¿Está acá? Y hoy día tenemos gente que, cristiana, hermanos, que andan viendo al diablo hasta en el arroz con leche. Estaba en un evento evangelístico hace un tiempo atrás al aire libre y de repente una ráfaga de viento levantó todos los papeles donde estaban las canciones y una hermana dijo, ¡Diablo, el diablo! ¡Cállese, hermana! ¡El viento! Se nos ha hecho tan fácil crearnos una fantasía con el diablo. ¿Por qué no llegó a la iglesia, hermano? El diablo metió la cola. La llave. Entonces le rendimos culto. Eso pasó ahí hace poco con la hermana Fran, un culto por allá Topica, donde el diablo andaba, el diablo llegó primero a la iglesia. De hecho, yo he estado en iglesia que lo primero que hacen al empezar el culto es arrepentir al diablo. Vamos a empezar nuestro servicio, hermano, vamos a echar al diablo para afuera. ¿Cómo el diablo va a estar ahí? Si es el lugar donde adoramos a Dios, ¿cómo el Espíritu Santo va a permitir que el diablo esté aquí? Perdonen que me apasione, pero es que me irrita. Ay, el diablo se le metió a mi suegra. Su suegra siempre ha estado endemoniando.
Le hemos dado demasiado tributo al diablo. Hay un pasaje en la Biblia que dice: no temas al que pueda dañar tu cuerpo, sino más bien tenle miedo a aquel que puede mandarte al infierno. Y decimos: es al diablo. No, el diablo no puede mandar a nadie al infierno. El diablo no puede mandar a nadie al infierno. El infierno fue creado para el diablo. Amén. Es Dios el que manda gente al infierno. Amén. Dios manda gente al infierno. Amén. Él es el único soberano. Amén. Hay pastor, si hay pastor, te voy a hacer yo. Ahí está. Por eso que hay cristianos que ven al diablo en los tornados. Tú viste ese tornado como se fue para esa casa y después se vino. El diablo, hermano. Son demonios que se vuelven así. No, no. Los tornados son un efecto natural en un mundo que está afectado por el pecado. Amén. Los huracanes son un fenómeno natural en un mundo afectado por el pecado. No es que Dios no tenga el control, es que Dios está permitiendo en este paréntesis de la eternidad que ocurran las cosas que tienen que ocurrir a causa del pecado de Adán. El resto se lo agregamos nosotros. Porque si bien es cierto la creación fue sujeta a fluctuación a causa del pecado de Adán, nosotros los seres humanos, afectados por el pecado, estamos destruyendo cada día nuestro planeta. Yo les contaba a mis hermanos estos días la impresión que me llevé cuando después de casi 20 años no iba a mi país y viajé a Santiago, y cuando llego al barrio donde yo me crié, al barrio en realidad al barrio de donde se crió mi esposa, porque yo iba al barrio de ella a conquistarla. Oiga, hermano querido, todas las casas con alambres de púas, las paredes altas y arriba de las paredes vidrios, trozos de botella. Claro, yo cuando llegué a la casa de mi suegra la vi, yo dije, seguramente que lo están haciendo para que no se salgan. No, pero la verdad es que todas las casas del barrio estaban igual, y no era para que la suegra no se salga, es para que los ladrones no se metan. No lo edite, por favor, edítalo, no lo subas así. Mira, estamos echando a perder el planeta, eso no tiene arreglo. Nosotros estamos en guerra con el planeta y el planeta con nosotros, porque Dios sujetó al planeta a pecado y el hombre está bajo pecado. Pero creo que vea Hebreos capítulo 2, verso 19, que aquí está la solución del problema. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. ¿Lo leyó? Hebreos 2, 19. Tenga su Biblia abierta. Ok, ¿qué está diciendo el escritor de Hebreos? Es verdad que Adán falló, y es verdad que con él falla todo lo creado, todo se va a pique, pero apareció Cristo en escena. Pastor, llega hasta el 18, no Estoy hablando de Hebreos, capítulo 2, verso 19. no, hasta el 18 no 18. Perdón, verso 9, hermano. Verso 9. El diablo. Perdón. Verso 9, hermano, gracias por corregirme. Sin embargo, como vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte, así, por la gracia de Dios. ¿Sabe quién explica esto clarito? El apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Vaya conmigo a Corintios. Primera. Este hermano me lleva bravo, ¿no? Capítulo 15. Versículo 20. 1 Corintios 15, 20. ¿Lo encontró? Amén. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, se refiere a muerte espiritual, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán
como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. De eso está hablando el escritor de Hebreos, que la única solución del planeta, la única solución del hombre, la única solución de la creación de Dios es que Cristo venga a restaurarla. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero vamos a corregir un detalle ortográfico. Quiero que corrijamos un detalle ortográfico. Capítulo 2 de Hebreos, verso 9. Ojo, ponga atención. Listen to me, pay attention, please. ¿Ah? ¿Rosita? Mastico el inglés, ¿verdad? Ahí la lleva. Bueno, suave. Ok. Dice verso 9, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de... Originalmente dice de todo, sin S. Originalmente dice de todo, sin S, porque cuando le agregaron la S, dejaron la impresión de que se refería a los seres humanos. Vino en beneficio de todos, pero en realidad sin S lo que quiere decir es que vino en beneficio del hombre y de la creación, en beneficio de todo. Hay un error en la traducción y lamentablemente el error se comete en varias versiones, incluyendo la versión internacional. Sigamos explicando algo más. Verso 10, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos, no a todos, sino a muchos hijos, a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos. Vamos a corregir problema con la traducción. Si realmente Dios tuvo que perfeccionar a Cristo a través del sufrimiento, sería decir que Cristo no era perfecto. Si nosotros miramos el texto de forma literal, ahí está diciendo que Dios tuvo que perfeccionar a Cristo a través del sufrimiento. Eso indicaría que Cristo no era perfecto. Y según lo que yo entiendo, Cristo era perfecto. Perfecto Dios, perfecto hombre. ¿Está acá? ¿Qué dice el original? Cuando uno hace un examen, una crítica textual al texto desde el punto de vista original. Dice que Dios tenía un plan que se perfeccionó con la muerte de Cristo. La idea es que el plan de rescatar la humanidad y el plan de rescatar la creación es un plan que se hace perfecto con el sufrimiento de Cristo. Ese es el sentido en la versión original. No me pregunte por qué está traducido así. Lamentablemente deja mucho que desear esa traducción. Pero ahora vamos al punto que más me interesa esta mañana. Me quedan pocos minutos, necesito detenerme aquí un minuto. Verso 14, capítulo 2, verso 14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, es decir, los seres humanos, él también, Cristo, compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, ¿a quién? Al diablo. Aleluya. Así como los hombres que fallaron en Adán son de carne y hueso, Cristo también nació de carne y hueso. Cristo pasó hambre, Cristo sintió frío, Cristo se angustió, Cristo sintió tristeza, Cristo se enojó. Era un hombre natural, carne y hueso. De hecho, cuando lo crucificaron sangró. ¿Está acá, familia preciosa mía? Amén. ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué se hizo humano? Para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cuál es el imperio de la muerte? Desde que Adán pecó, todos los hombres están espiritualmente muertos. Y en esa muerte gobierna Satanás. ¿Qué dice el libro de Efesios? No hay tiempo de ir allá porque se nos va el tiempo. El libro de Efesios dice, en el capítulo 2, que en otro tiempo nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados éramos gobernados por el príncipe de las tinieblas. Pero ahora no, ahora nos gobierna Cristo. Entonces, la gente que está allá afuera sin Cristo sigue siendo gobernada por el príncipe de las tinieblas. Pero usted no. ¿Cuántos son libres de la esclavitud de la muerte?
Amén. Ay, lo voy a explicar de otra forma. ¿Cuántos llegaron a la vida en Cristo? Yo. ¿Cuántos tienen vida en Cristo? Amén. No. Me asusté por un momento, pensé que estaba con los testigos de Jehová. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solo en Cristo hay vida. El hombre tiene que venir a Cristo para tener vida. Los hombres sin Cristo existen, no viven. Puede hacer planes, puede viajar, puede ir de vacaciones, puede hacer lo que quiera, tener dinero, tener empresa, lo que quiera, pero está espiritualmente muerto y el día que se muera con todo su dinero, se va al infierno. ¿Está acá? Amén. Solo tiene vida aquel que ha recibido la vida y la vida es Cristo. Los que han recibido la vida, digan amén. Y en abundancia. Aleluya. Y tener la vida espiritual no está hablando de un cambio de vida social, como predica la gente de prosperidad. La gente de prosperidad dice, si tú tienes a Cristo, tú tienes que andar en un Cadillac. Si tú tienes a Cristo, tienes que tener una casa con piscina. Si tú tienes a Cristo, tienes que vivir... No. Está hablando de vida espiritual. Puedo terminar siendo muy pobre, dormir debajo de un puente y ser salvo. Amén. Porque es vida espiritual. No tiene nada que ver con logros materiales. Y no estoy diciendo que Dios nos bendiga. Por supuesto que Dios quiere bendecirnos. Amén. Lo importante del versículo 14, lo que yo quiero que subrayar esta mañana, que ya me quedan tan pocos minutos y me empiezo a desesperar, es que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Hermano, para nosotros, para los creyentes, para los salvos, para la iglesia, Satanás ya fue derrotado. En esta iglesia tengo militares que se congregan. Para bien o para mal tengo militares que se congregan. Y algunos fueron militares. Algunos vamos a ser militares. No creo que ningún país del mundo gaste recursos militares en un enemigo derrotado. ¿Se imagina que Barack Obama estuviera gastando miles de dólares tratando de conseguir a Osama Bin Laden? Todo el mundo le dice, oye, padre, ya lo mataron, compadre, se acabó. Déjate de gastar plata en eso. ¿Qué hace la iglesia luchando con un demonio derrotado? Que la cosa es más delicada que eso. La cosa es más profunda que eso. Hace años atrás conocí en persona a un predicador. Ay, voy a tener que decirte dónde es porque si no, no quiero... ¿Lo digo? A un predicador puertorriqueño. El señor Ronnie Chávez. Ahí estuvimos los dos juntos comiendo en una mesa. El señor Ronnie Chávez llegó a Chile a mostrar la última pomada, el último invento bíblico jamás revelado. Tomó un grupo de hermanos, oraron por unos 200 litros de aceite. Padre, úngete aceite. Cruzaron en avionetas Puerto Rico en forma de cruz y ungieron toda la isla de Puerto Rico con aceite ungido para liberar a Puerto Rico de las asechanzas del diablo. Sigue la delincuencia, sigue la violación, siguen los malos gobiernos, siguen las balaceras. ¿Qué pasó con el aceite ungido? La guerra con el diablo no es nuestra, es de Dios. Hay gente que se está perdiendo y hay que rescatarla. La función de la iglesia es predicar el evangelio. La función de la iglesia es hablar de Cristo y Cristo se va a encargar de despertar los corazones de aquellos que tienen que ser salvos. Así le llama mi hermano José. ¿Está acá? Pero yo no puedo entrar en una lucha fratricida con el espíritu ni con demonios. La función de la iglesia es alabar a Dios, adorar a Dios y predicar su palabra. Deje que Dios pelee con los demonios. No. Y entonces tenemos gente gastando energía en cosas que no tienen sentido. En vez de estar a las 3 de la mañana cantando y adorando, están orando para reprender los demonios de la ciudad. Padre, te rogamos por nuestra ciudad, te rogamos por nuestro pasaje, te rogamos por nuestros vecinos. En el nombre de Jesús, echa fuera. Espera. Atando al hombre fuerte. ¿Cuánto le ha tocado atar al hombre fuerte? Una vez, hermano.
Llegué a predicar a una iglesia y llegué muy temprano, y antes que yo llegara a predicar, un grupo de hermanos estaba en cadena de oración atando al hombre fuerte. Y yo cuando vi que estaban en eso me quedé quietito y decía, que peleen ellos, yo me quedé. De repente alguien abre los ojos y me ve y le dice, ¡está el pastor Miguel, está el pastor Miguel! Gritaba así como la hermana Norma cuando se desespera, ¡está el pastor Miguel! Y me agarran y me meten a la cadena de oración, hermano. A atar al hombre fuerte con ellos. Yo decía, ¿dónde el hombre fuerte sale de un cuarto por ahí, me agarra y me da tremenda zarandeada? No, pero ¿saben lo que más me preocupa? ¿Saben lo que más me preocupa? Esto es lo que me preocupa. La palabra de Dios para la gente que piensa, la palabra de Dios para la gente inteligente, y usted inteligente, dígame una cosa, si en esta iglesia, un domingo en la mañana atamos al hombre fuerte, ¿por qué la otra iglesia en la tarde del mismo domingo lo están atando de nuevo? Cuando se soltó. ¿Cómo se nos escapa el hombre? Es más peligroso que el Chapo Guzmán. ¿Cómo en esta iglesia atamos al hombre fuerte un sábado y a la otra semana hay otra iglesia atándolo de nuevo? Ay, hermano. Mire, búsquelo, léalo. El único autorizado, capaz y poderoso para atar al hombre fuerte se llama Jesucristo. Amén. Y lo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario para usted. Amén. ¿Está acá? Por eso que podemos decir hoy día que en Cristo somos más que vencedores, si no hemos hecho nada y Él peleó la batalla con nosotros. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores, porque no peleamos nosotros, peleó Él y nosotros salimos vencedores. ¿Está acá? No sea supersticioso, no se me convierta en un cristiano temeroso, porque cuando le empezamos a dar tanto énfasis a Satanás y confundimos realmente lo que la palabra dice, nos convertimos en cristianos místicos que andamos sintiendo olor a azufre todo el día. Andamos, uy, soy del diablo, soy del diablo, esa hermana es del diablo. Esa canción es del diablo, esa actitud es del diablo. Y ahí andamos, hermanos. Hace 2000 años, mi Dios venció al que tenía el imperio de la muerte y me dio toda la libertad para alabarlo, para bendecirlo, para darle a Él la gloria. Termino la idea con lo siguiente. Déjeme cerrar este pensamiento, por favor. Alguien me dirá, pastor, pero nosotros constantemente estamos viviendo momentos de tensión, de tentación, Sí, es verdad, pero la Biblia dice que las tentaciones, hermanos, están dentro de nosotros. Que las tentaciones son producto de nuestras propias concupiscencias. Que las tentaciones son el producto del pecado que nosotros deseamos practicar. No tiene nada que ver el diablo con eso. Claro, naturalmente que si yo le abro la puerta a Satanás, va a entrar. ¿Está acá? Si yo le abro la puerta a mi vida, si yo le abro la puerta a mi hogar, si yo le abro la puerta a mi trabajo, Él va a tratar de hacer el mayor estrago posible dentro del tiempo que le demos. Pero ¿cómo llegamos a abrir la puerta a Satanás? Producto de nuestra propia tentación, producto de nuestra propia carnalidad, producto de nuestra propia concupiscencia. Somos nosotros los que ofendemos a Dios con nuestras actitudes. No tiene nada que ver el diablo. Así que déjese ver que el diablo me hizo una zancadilla. El diablo me quiere destruir. A usted nadie lo puede tocar si Dios no lo permite. Y usted es la niña de los ojos de Dios. ¿Quiere estar en guerra? Entre en guerra con su propia vida. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de Miguel Orellana? Miguel Orellana. Ay de mí, dijo Pablo. Ay de mí, que queriendo hacer el bien veo que el mal está en mí. Ay de mí, que me doy cuenta que en mi cuerpo, en mis miembros, hay una ley pecaminosa que me hace pecar. ¿Quiere entrar en guerra? ¿Quiere ayunar para derrotar a Satanás? Ok, hágalo, pero luche contra su propia vida. Pídale a Dios con respecto a su propia vida y el resto déjeselo a Dios. Que Dios le bendiga. ¿Cuántos son libres en Cristo? Amén. Póngase y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te honro, te bendigo, te exalto.
Eres bueno, eres maravilloso, eres glorioso. Gracias porque tu palabra nos alienta, nos enseña, nos redarguye. Gracias porque tu palabra nos impulsa. Gracias, Señor. Eres bueno, 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 bueno. Ayúdanos a entender tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias por cada familia aquí presente, Dios. Declaro que esta será una semana bendecida para todos nosotros. Que de una u otra forma veremos tu mano. De una u otra forma veremos tu gloria sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén.